Bueno, buenos días. Corrijo que en Balcarce estoy desde 2018, porque dijiste 2008, es 2018, por ahí estuvo mal escrito. Bueno, como bien decía Juan Martín, mi nombre es Cristina Palacio, soy oriunda de Necochea en realidad, pero bueno, la profesión nos ha llevado por distintos lugares de Argentina a trabajar. Hoy estamos en Tandil, estoy trabajando en Tandil desde hace 2 años, si bien estuve, como bien decía Juan Martín, 20 años en Venado Tuerto, o casi 20, pero hoy hacemos desde Tandil mucho trabajo desde el Laboratorio de Sanidad Vegetal y colaboro ahí en la Facultad de Balcarce como profesora adjunta. Bueno, algo más, creo que no me olvido de nada. El tema que hoy vamos a tocar, si bien hace 2 años que estoy físicamente en Tandil, hace ya 7 años que estamos trabajando de manera intensa, tanto en cultivos de invierno como de verano, haciendo nuestras redes de ensayos, que son chicas, tienen 2 localidades, a veces 3, y bueno, y con eso sacamos unos cuantos datos interesantes, siempre relacionados a enfermedades. En este caso, la gente de APRESID, a quienes agradezco enormemente que me hayan invitado, me convoca para que toquemos el tema de vasculares, enfermedades vasculares de soja, que en el sudeste son un cuello de botella. ¿Por qué? Justamente hablábamos también. Al tener un cultivo con menos porte, digamos, por supuesto con menor potencial de rendimiento que zona núcleo, que es toda esta zona, como es Santa Fe, lógicamente que el impacto de enfermedades vasculares va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque la enfermedad vascular, como la palabra lo indica, ataca los haces vasculares, ataca la médula, obstruye el paso de todos los nutrientes y agua, finalmente la planta marchita y muere. Ese es el principal síntoma, marchitamiento y muere. Entonces no termina su llenado, perdemos una planta. Y no es lo mismo perder una planta en Venado, en Roldán, o sudeste de Córdoba, o Pergamino, que una planta en Tandil, o en Balcarce, o en Tres Arroyos, o en Necochea. Las plantas son chicas. Yo recuerdo cuando fui a aquella zona, comienzo a recorrer los lotes y con una colega de Venado me dice: ¿y cuándo vas? Recorro los jueves, le digo. Me tomo todo el jueves, recorro alrededor de 1000 hectáreas. 1000 hectáreas, ¿cómo haces? Claro, lo que pasa es que como la soja es de menor porte, uno lo hace más rápido. No es como recorrer una soja de venado que nos llega acá. Entonces, los problemas son distintos, las medidas son distintas en el sentido de que tenemos que tomar, y el método de trabajo también debe ser distinto. Y ahora voy a abordar un poco eso. Bueno, le voy a meter pata porque si no yo hablo sin pasar las diapositivas, que es mi problema. Bueno, como para focalizarnos un poquito dónde estamos nosotros, estamos acá, en la pancita de Buenos Aires. Estos son los partidos de la provincia de Buenos Aires, que normalmente toma el sudeste. A veces algunos se incluyen, a veces no, depende la bibliografía que uno tome, pero bueno, Tandil, Lobería, Balcarce, San Cayetano, Tres Arroyos, Chávez, Coronel Pringles, son más o menos algunos de los partidos que componen el área. Toda la parte de Mar del Plata, por supuesto, Pueyrredón. Entonces, bueno, el objetivo de esta presentación es evaluar de alguna manera o ver de alguna manera el impacto de las pérdidas de rendimiento potenciales y la importancia del manejo de las enfermedades, estas vasculares que les citaba. Y por otro lado, ver a la rotación y a la resistencia genética como herramientas más loables. Porque los fungicidas, y con los fungicidas no se puede, y hay un gran signo de pregunta, se trabaja sobre eso, pero es difícil. Por eso la sanidad de la semilla, y también lo vamos a ver un ratito, es muy importante. Porque a partir de una semilla sana ya vamos sorteando un montón de problemas que vamos a tener después. Bueno, siguiendo con la presentación, esto, básico, triángulo de la enfermedad. Yo les puse una esclerotinia porque las 2 enfermedades que vamos a abordar hoy, básicamente, que hoy
tenemos como problemática en el sudeste, o por lo menos las más importantes vasculares hoy, podríamos decir que se trata de esclerotinia, podredumbre húmeda del tallo y cancro del tallo. Que el año pasado, esta campaña que pasó, tuvimos importantes pérdidas por cancro. Entonces, nada, el triángulo de la enfermedad, uno tiene el patógeno en un extremo, el ambiente y el hospedante, ¿no? La soja, yo soy muy sojera, por eso a veces cuando la veo chiquita en el sudeste, yo digo, bueno, y ahí entramos en otra discusión, porque es el tema de la tecnología, cuánto más podríamos sacarle si pusiésemos en la soja un poco más de tecnología, ¿no? Eso, digo, en la zona donde estamos, pero ya vamos a llegar a esa discusión también. Pero sin irnos del triángulo, acá vemos en una caja de Petri semilla de soja con esclerosios. O sea que también el patógeno es importante. En este caso, arranca la semilla con esclerosios. Estos son germinaciones de esclerosios. La soja como hospedante, y les decía acá, el ambiente. El ambiente que es crucial. El ambiente es básico para que el patógeno se exprese. Si no, no se expresa. Muchas veces está, pero como no hay ambiente, no se expresa. Entonces yo rápidamente quiero hacer un repaso, qué es lo que pasa. Tomé 3 localidades, voy a mirar de acá. Tomé 3 localidades bien distintas del sudeste. ¿Por qué bien distintas? Porque si bien es una sola zona, las características ambientales de la zona en 100 kilómetros cambian mucho. No solo por estas variables que vamos a ver acá, que es temperatura y humedad, o temperatura y precipitación, sino por la condición de suelo. Los suelos cambian mucho de Tandil a Tres Arroyos, por ejemplo. Donde alguno de acá, que seguramente es del sudeste, sabe de qué estoy hablando, ¿no? De la profundidad de los suelos, y es muy distinto. Pero a veces lo tomamos como excusa y nos excusamos en esas diferenciaciones de suelo para explicar a ciertos manejos que en lo personal pienso que se pueden mejorar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vemos por acá? Bueno, vemos precipitaciones. Acá las columnas azules es la precipitación, y acá la curvita rosa y roja la línea es la temperatura. Básicamente, ¿qué es lo que quiero remarcar? Estamos en mes de enero, hacia el 1, en el eje de las X vemos los meses y en el eje de la Y los milímetros. Acá los grados, pero acá en esto de azul, esto es lo que quiero mostrar, los milímetros. Bueno, ¿qué podemos ver acá? Y vemos que enero y febrero en Necochea tenemos precipitaciones por arriba de 80, en Tres Arroyos precipitaciones por arriba de 60, y en Balcarce tenemos un enero por arriba de 60 y 80 febrero. Esto es histórico. Esto está en esta paginita, yo recolecto datos ahí. ¿Por qué digo esto? Lo que pasó el año pasado fue fuera de la normal de lo histórico, porque tuvimos cultivos muy buenos, tuvimos muy buena humedad. Esta campaña pasada, digo, La anterior fue distinta, fue muy seca y también vimos problemas por eso. ¿Qué pasa con la temperatura? Pues el combo perfecto, humedad y temperatura. ¿Por qué quiero caracterizar el ambiente antes de entrar en las enfermedades? Porque el ambiente me determina potencial. Y una enfermedad en relación también me va a hacer más grave o menos grave, de acuerdo a lo que decía anteriormente, qué tan alto sea el potencial. Si yo tengo potenciales más bien bajos, como es lo que nos pasa en el sudeste, una enfermedad impacta de manera altísima en el rendimiento. Por eso es que tenemos que poner el foco en las enfermedades en soja en el sudeste y no descuidarlo o relajarnos, todo lo contrario. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la temperatura? Uy, perdón, se me fue, apreté el equivocado. Acá. ¿Qué pasa con la temperatura? Bueno, fíjense la temperatura. Enero en Necochea, fresco, 21, 22. Tres Arroyos un poquito más arriba, 23 tal vez. Y Balcarce, también más parecido a Tres Arroyos, entre lo que es Necochea y Tres Arroyos. ¿Por qué me gusta señalar y hacer este paralelismo o esta comparación entre ambientes?
Pues nosotros trabajamos con ciclos normalmente cortos. Después de muchos años nos dimos cuenta que los ciclos que van en el sudeste son los cortos. Grupos 3 cortos, y no más que eso, porque se empieza a complicar. Porque tenemos que saber en qué momento sembrarlos para que la floración, ¿dónde me tiene que caer? ¿Dónde me cae una floración de soja? En enero. ¿Dónde va a caer? En febrero. He visto miles de floraciones en febrero. ¿Por qué? No llego con el llenado. No hay forma de llegar con el llenado. Porque ya en marzo se me bajan las temperaturas. ¿Y cuál es el periodo crítico de la soja? El llenado. A partir de R4 en adelante comienza el periodo crítico de la soja. Entonces, no considerar estas cuestiones fisiológicas del cultivo para el manejo integral es grave. Es grave, porque no es lo mismo sembrar un grupo 3 el 1 de noviembre que un grupo 3 el 15 de noviembre. Y no es lo mismo sembrar un grupo 4 corto el 1 de noviembre que el 30 de noviembre. Me va a florecer distinto, voy a tener distinta cantidad de vainas, otro porte de planta, el estrés me va a caer en otro momento. Y el llenado, que es el periodo crítico, me va a caer en otro momento. Y yo lo que noto, que esas cuestiones o esos detalles esenciales del manejo de la soja no lo tenemos pulido todavía, los ingenieros del sudeste. O si los tenemos, no los aplicamos, o lo aplicamos poco. Es como que hemos ido aprendiendo a partir del error, ¿no? Siempre atrás del problema. Entonces, yo les digo, yo no sé si alguno de ustedes recuerda, y lo quiero mencionar porque fue un gran trabajador en esto, el ingeniero Héctor Baigorri, con los grupos de madurez y fecha de siembra, los ensayos que hacía, la red de ensayos que hacía. Con eso se determinó qué grupo y qué fecha de siembra era apropiada para cada lugar. Yo no lo puedo agregar acá porque imagínense que no, me voy mañana y sería para otro taller, pero teníamos variables tomadas desde altura, rendimiento, número de vainas, todo en 10 fechas de siembra, en 8 grupos de madurez. La riqueza de esos datos que se hizo en Balcarce y en Tres Arroyos, los tengo en gráfica, no los tengo digital, es muy importante. Entonces, por eso, determinar el ambiente. Yo he preguntado, ¿y cuál es la media de precipitación en enero en un grupo de Tres Arroyos? ¿Y cuál es la media de temperatura? Y bueno, entonces hay cosas que para el cultivo de soja, que es un cultivo tropical, tenemos que saberlo. Lo que pasa es que la soja acá entra otro taller, o otra teoría, o otro momento de debate, que es qué rol cumple la soja en el sudeste como cultivo. Hoy, sin duda, la soja en el sudeste es un cultivo al cual no se le da la importancia que tiene. Por supuesto, se prioriza trigo y cebada, y durante cultivos de verano, maíz y girasol. Y la soja entra como un relleno. Pero cuando los años llueven, cuando los años son buenos y llovedores, agárrate que podemos tener lindos rendimientos, y hoy lo hablamos con Martín, toda la zona costera se luce, metele en el tiempo. Sigamos. Bueno, esto simplemente lo quería para hacer una comparación con Estados Unidos, y lo hago muy rápido, simplemente porque en el área norte de Estados Unidos tenemos las mismas condiciones que Balcarce, y sin embargo consiguen sojas espectaculares. Y las condiciones ambientales son las mismas. ¿Cuál es la diferencia? Que tienen 6 meses de nieve. Esa nieve se va al perfil y tienen perfiles muy cargados durante el cultivo. Entonces, ese parangón que quería hacer hoy yo con Minneapolis, que es la zona donde yo estuve y donde vi sojas muy buenas, con grupos doble cero, esos grupos que son, ciclos cortísimos, se daban importantísimos. Y se daban estos problemas de enfermedades vasculares. Voy a seguir. Enfermedades que vamos a ver hoy: cancro del tallo, de aporte faciolor en caulívora, y podredumbre húmeda del tallo, esclerotinia sclerotiorум. ¿Por qué caulívora? Durante muchos años tuvimos en la zona núcleo sojera el problema de cancro de aporte faciolor en meridionalis. A tal punto que en el año 96, 97 tuvimos una gran epifitia. Esa epifitia determinó que los cultivares que se registren tenían que ser resistentes a Diaforte fasciolorum meridionales, no caulívora. Bueno, pasado el tiempo,
muchos investigadores en el medio, Rosana Pioli, Mercedes Scandiani, la gente de Balcarce con Azucena Ridao, Rodolfo Rossi con su equipo, o sea, muchos investigadores, no me quiero olvidar de nadie, muchísimas publicaciones, detectan que en el sudeste, con los problemas de cancro de gravedad, hay otra especie que es caulívora. O sea que lo que vamos a ver ahora es daño ocasionado invierno que pasó verano que pasó por caulívora. ¿Ya terminó uno ahí? No. ¿Terminó uno al lado? Ah, claro, porque está bueno. Está bueno este debate. Bueno, vayamos con esclerotinia. Primero. Básicamente esto les quiero mostrar. ¿Cuál es el síntoma principal? Como les decía en un inicio, un marchitamiento completo de la planta. Ambas enfermedades, tanto esclerotinia como cancro, esta podredumbre y el cancro, producen este marchitamiento. Rápidamente vemos una planta aislada, vemos que se empieza a marchitar, nos acercamos, abrimos las plantas y vemos, no sé si alcanzan a ver en la foto, ese esclerocio pegado junto con el micelio en el tallo. El tallo se vuelve grisáceo, y hasta podemos ver micelio blanquecino. Cuando abrimos la médula, vemos esclerosios en el medio de la médula, fácil de diagnosticar. Aquellos que andan en el campo y que buscan enfermedades, esto es muy fácil de diagnosticar. Abrimos la médula y tenemos que encontrar los esclerosios. Es esclerotinia. ¿Hay esclerotinia? Mucha. ¿De qué incidencia estamos hablando? En algunos casos de 2-3% de incidencia. Es un montón. 100 plantas, 3 tienen. Es un montón. Y recién Martín me decía, años buenos, cuando hay esclerotinia nos ponemos contentos porque el año es bueno. ¡Qué problemón! Esa concepción, por Dios y la Virgen. Pero bueno, ¿cuáles son las maneras que tenemos para poder sortear el problema de la esclerotinia? Primero le puse acá cómo se mide, incidencia. Incidencia es número de plantas afectadas por el total de plantas que yo tomé. Bien. Cultivares resistentes, rotación de cultivos, complicado en el sudeste, porque ¿con qué rotamos? Con girasol. Y ahí estamos complicados. Porque girasol también tiene esclerotinia. En el campo donde hago los ensayos, girasol, soja, chao. Seguro que la soja ya va a empezar unos resultados. Ciclos cortos que escapan a la enfermedad. Esto, que es el escape, es que por el ciclo las plantas sortean ese ataque. Esto ya no sucede. Yo les dije que soy docente de microbiología y genética de hongos. Los hongos mutan, los hongos te adaptan, lo vemos muy bien en las rollas. Esto también. O sea, la población de los hongos en el suelo mutan, se adaptan, y si vos le das de comer antes, y se va a adaptar para quedarse y comer antes. Con lo cual, lo que en algún momento fue una herramienta, que era el escape, hoy no lo es. Vemos plantas en pleno enero con menor humedad y con alta temperatura, con esclerotinia. ¿Y cuál es la explicación? Cuando siempre tuvimos o pensamos que la esclerotinia era ambientes frescos, bien húmedo, ahí se nos rompieron los esquemas. Y los fungicidas, bueno, en realidad los fungicidas supuestamente no funcionan, pero quiero mostrarle algunas respuestas que yo haciendo ensayos. Este ensayo lo hice en Necochea en el año, no lo puse, pero este es del año 2015, ¿lo puse? Está, perdón, allá arriba. 14 y 15, fíjense la caída de rendimiento, un campo que está al lado del mar, un lindo año, venía de rotar con girasol. Entonces probamos, a ver, no quiero que miren estos fungicidas, solo quiero que se centren en lo que pasó. Primero que la tecnología fungicidas camina, estamos hablando de 19% arriba de un testigo sin aplicar. Y hablamos de soja. Estamos hablando de 2.000 kilos contra 1.600. O sea que la tecnología más allá de lo que anda. Son 400 kilos, 200 se paga la aplicación. Tenemos respuesta. Este año la tuvo. Pero lo que vimos este año fue un enorme ataque de esclerotinia, a razón de 5%. 5% de ciencia, cada 100, 5 plantas, 5 o 6 plantas. El lote estaba altamente infectado y veíamos el parche del ensayo bien blanquecino por todo el efecto de los fungicidas versus el lote todo marcado
y ennegrecido por la esclerotinia y muerto y anticipadamente. ¿Algún otro ensayito? Acá, 15 y 16, para volver a marcar también 400 kilos de diferencia, 13%, y acá estamos hablando en el mismo campo de 3.000 kilos, 3.300 kilos, versus miren el testigo, 2.800, un testigo sin aplicar, versus 3.300. Pero yo lo quiero comparar porque este año no tuvimos el problema. Las diferencias grandes las tuvimos el año anterior, con 19%. Este año ese problema no lo tuvimos. Esto lo dejo stand-by, no digo que esto haya sido por la esclerotinia, simplemente quiero mostrarlo porque en base a eso pusimos muchas hipótesis. Al año siguiente volvimos a tener algo de esclerotinia y mostró nuevamente diferencias. Bueno, conclusión, vemos que más allá de lo que haya producido o curado estos fungicidas, la esclerotinia o no, respuesta a los fungicidas hay, y quería mostrarlo. Nosotros, este objetivo es para enfermedades foliares, no vasculares, y sin embargo, en el sudeste, una tecnología que no estamos acostumbrados a usar, que es el fungicida en soja, nos está dando 17 a 15 a 17%. Yo hice de estas 3 campañas, tengo más datos, pero en este caso solo me quedo con esas 3. Fíjense la línea de tendencia para Necochea, mostrando fungicidas foliares en general. Yo lo que puedo ver es que acá están las localidades, Tandil, Necochea, Juan N. Fernández, Necochea, todos los años, puse todos los años acá, tuvimos estos rendimientos, hay una tendencia a bajar los rendimientos a través de los años y los ambientes, y levemente, que esta es la ganancia en violetita, la línea de tendencia marca una línea ascendente, muy leve, ¿no? A ver, ¿qué uno puede concluir? Son 3 campañas, le tenemos que sumar estas 2 últimas, que tenemos los datos también. Uno puede empezar a jugar con esto de que cuando tenemos ambientes más reducidos, por ahí podemos tener mejor respuesta a los fungicidas. Ambientes más limitados, mejor respuesta a los fungicidas. Y esto también lo estamos viendo en el sudeste. Voy a seguir con el cancro para ya como segunda enfermedad, y después acepto todas las preguntas que quieran. El cancro hoy es el problema en el sudeste. Es el problema. Como les decía, no es meridionalis, es caulívora el que más aparece. Por ahí hay alguna publicación que menciona meridionalis, todavía se está analizando. Pero lo que nosotros detectamos en el sudeste fue caulívora. A diferencia del meridionalis, que tiene nada, temperaturas más bajas, humedad, se adapta a otro ambiente y realmente vemos cada año más. Hace 5 o 6 años hubo también grandes superficies de lotes afectadas, y este año que pasó lo volvimos a ver. ¿Cuál es el síntoma? Esto, un cancro a mitad de la planta, fíjense acá, a mitad de la planta se produce un cancro, obstruye los vasos, el pasaje de nutrientes y agua, la planta ¿qué hace? Marchita y muere. El mismo síntoma que esclerotinia, marchitamiento y muere. Muchas veces tiene estas vainas, o sea que ya floreció, ya cuajó, ya tiene la vaina, pero este llenado queda ahí, se obstruye, no llena más, municiones, literal, no queda nada. Condiciones predisponentes, le decía 25 grados, meridionalis tenemos 27 y 28 acá en Santa Fe, y nuevamente el número de incidencias. Como les dije, los cultivares que hoy están en el mercado son resistentes a meridionalis, no a caulívora. A meridionalis, porque si no, no se nos morirían. Es necesario que cualquier cultivar de Don Mario, de Nidera, de Dreyfus, de cualquier compañía, pase por el screening oficial de INASE, que es ahora les voy a mostrar en qué consiste, y tiene que dar resistente para que esa variedad sea inscripta. Eso fue después de la epifitia del 96. Esto es una epifitia. Esto, lo que vimos con roya amarilla, es una epifitia, donde el triángulo se me convierte en tetraedro por el tiempo y el ambiente y el hombre que está en el medio, sin poder controlar una alta cantidad de patógenos. Esta es la última epifitia que hemos tenido en la zona, en el sudeste, que es roya amarilla. La puse como ejemplo. Tengamos cuidado con el cancro del tallo de soja. Esto es lo que sucedió el año pasado. Esta es la parte divertida de cine, digo yo, de fotos. Esto es lo que sucedió. Manchones de plantas totalmente secas
que no se levanta nada de ese manchón, cuando nos acercábamos veíamos un manchón bien ennegrecido, achocolatado, y cuando tomábamos las plantas, esta ya estaba totalmente afectada, pero cuando tomábamos de los bordes de estos sectores, veíamos las plantas con los cancros en la mitad. De esas plantas, esto fue el año pasado, estas fotos son de 3 arroyos, de estas plantas nosotros hicimos aislamientos y trabajamos con el cancro. Esto fue de Vela, cerca de Tandil, un colega, y después hago los agradecimientos porque todos recolectaban plantas y nos mandaban al laboratorio en Tandil. Y esto, así comenzaba el lote y luego terminaba así. Rápido, ¿eh? Esto fue enero y esto fue fines de febrero. O sea, 30 días me quedé sin nada. Es devastador el cancro del tallo. Para un cultivo de soja como el nuestro del sudeste, que encima que no le ponemos tecnología, tenemos planta chica, nos pasa esto, chao, estamos al horno. Entonces, consideremos estos problemas sanitarios. No se me duerma porque le tomo un examen. Bueno, ¿qué tipo de control para esto? ¿Qué tipo de manejo? Les dije genética, les dije cultivares resistentes, les dije sí. Hay, a meridionalis hay, y a caulívora no se sabe. A mí me hubiera gustado pasar toda la Rexo. No lo pude hacer en este corto tiempo. Y lo que hicimos con algunos colegas fue seleccionar los cultivares más sembrados. Y eso sí los pudimos pasar en screening y ahora les voy a mostrar los resultados. Rotación de cultivos, sí, por supuesto. Es impresionante cómo ayuda la rotación de los cultivos. Y no hay con qué darle. Yo veo, por ejemplo, lotes de Santa Fe que a través de los contratos de alquiler y demás exigieron rotaciones, y hace muchos años que en esta provincia se hacen rotaciones en los cultivos exigidas y legisladas, versus otras áreas de producción donde no existen esas legislaciones, y es impresionante las diferencias sanitarias que hay en los cultivos. Hervideros de patógenos versus... A mí me pasa, por ejemplo, en la zona de Venado, voy a hacer un ensayo de fungicida para enfermedades foliares de soja y ya no encuentro diferencias. ¿Se entiende? Y eso yo se lo adjudico no tanto a los materiales, porque los materiales se comportan igual, en la misma variedad en Venado que en el norte de Buenos Aires. Sin embargo, en la zona de Santa Fe se ha exigido mucho más las rotaciones que en otras áreas del cultivo. Ciclos cortos que escapen, de nuevo con lo mismo, ya no resulta. Y fungicidas, en esta enfermedad es muy difícil, les diría no. O sea, el fungicida no funciona, al menos hasta lo que nosotros hemos probado. Foliar, por eso les voy a mostrar fungicida cura semilla, porque esta enfermedad va a la semilla. Por eso es importante ir al campo con semilla de muy buena calidad. Bueno, sigamos por favor. ¿Cómo vengo? ¿Bien? 5 pasadas. Bueno, ahí terminó. Vamos. ¿Qué es lo que hicimos con el cancro? Tomamos las muestras que nos mandaron los chicos de Tres Arroyos y los chicos Facundo Telechea de la zona de Tandil. Hicimos el aislamiento de cancro de bolívar, hicimos el método del palito, es decir, cultivamos el hongo. Este es el método oficial que utiliza INASE para inocular, sacado del método del Embrapa, tomado del método del Embrapa, publicado por Yorinori en el año 96. Lo toma el INASE para inocular los cultivares y ver si se registran o no, con meridionalis. Pusimos nuestras plantitas de soja, seleccionamos las variedades más sembradas en el sudeste y hicimos inoculación con palillo, y a su vez, como a veces es criticada la inoculación con palillo, hicimos herida y pusimos el patógeno con un poquito de vaselina en la herida. Ambos métodos. A su vez le hicimos una camarita húmeda, porque una vez que uno inocula, hincha por el hongo. No hincha más por la planta, Ahora de darle de comer el hongo. ¿Ok? Bien, esto es el invernáculo nuestro en Tandil.
¿Enfermedades resistentes a la enfermedad? ¿Variedades resistentes a la enfermedad? Sí, claro. Ahí pueden ver, este es el caso de la 4612. Don Mario 4612. ¿Cómo se hizo el experimento? 3 repeticiones, 8 plantas en cada maceta. Y de esta variedad justamente se tomó el aislamiento. Fueron las muestras que nos llegaron al laboratorio, aislamos de esta y esta fue casi nuestro testigo ese para trabajar. ¿Cuáles fueron los resultados de este experimento? Método de palillo, método de herida superficial. Método de palillo, de acuerdo al mismo método que implementa, esto está recién sacado del horno, lo terminamos de leer el sábado pasado. De acuerdo al mismo método que implementa INASE, hicimos esto. Promedio de plantas muertas de todas las repeticiones y de acuerdo a ese porcentaje se clasifica, de acuerdo al método, ya les digo, oficial, en cuál es la reacción de la variedad. Dándonos la Don Mario 3312 como R, se eligieron estas variedades. Don Mario 3312, Nidera 4309, Nidera 3220 STS, la de Dreyfus 3.7, Don Mario 40R16, Don Mario 4612. Yo las ordené de acuerdo a su reacción frente a la inoculación con palillo, ya les digo que es el método oficial. Estas fueron las respuestas, MS, y S, dando la 4612, que fue la foto que recién les mostré, como S. Me dice que no, pobre, me dice así. La 4612 como S. Y el método superficial de herida, como para comparar los métodos, también lo hicimos. Porque ¿por qué se comparan los métodos? ¿O cuál es el cuestionamiento frente al palillo? Que es una herida muy agresiva para hacer una inoculación. Y la planta puede tener otros recursos al que puede sortear la entrada de un patógeno. ¿Esto es cierto? Sí, claro, vale. Hola, Nico, recién te veo. ¿Esto vale? Sí, por supuesto que vale. Lo que pasa es que el patógeno entra por herida, con lo cual una vez que la herida está hecha por cualquier eventualidad, puede ingresar. Lo que nosotros se buscan en estos testing, en estos screening, es si tiene o no tiene el gen de resistencia, o si manifiesta algún tipo de resistencia frente a una inoculación agresiva como es esta. Entonces, lo que vemos acá con el método superficial, que estas dos variedades, la 3220 y la 40R16, dieron MS con resultados casi iguales, S y MS, al método de palillo. Salvo Dreyfus, que fue R, solo hicimos 3 con este método, no es que no puse las otras 2, solo hicimos 3. Salvo Dreyfus, que nos rompió el esquema y mientras acá fue MS, acá fue R. Bueno, habrá que seguir analizando. No obstante, se hizo... Uy, ¿qué pasó? Acá. No obstante, se hizo un test de medias entre ambos métodos con las variedades que se compartían los mismos métodos y lo que vemos es que no hay diferencia significativa entre los métodos. Es decir, que nos podemos quedar con el método del palito y nos van a dar resultados similares. Bueno, sigo. Yo les hablé de semilla y ya con esto termino. El cancro del tallo se transmite por semilla. Es importante partir de una semilla sana. Ahí tienen vainas. ¿Qué es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando aplicamos fungicidas foliares? Tenemos plantas mucho más limpias que cuando no las aplicamos. Y a veces vemos estos pignidios o estos colores así más grisáceos en los tallos de las plantas cuando no aplicamos los fungicidas. Este es el color que tenemos de vainas y de semilla cuando está presente el complejo, digamos, Phomopsis, ya que una vez que está en semilla, hacemos el análisis, lo denominamos Phomopsis, complejo de aporte Phomopsis. Las semillas producen infección latente en las plántulas, esas plántulas que van a venir después. Por eso es muy importante, esto determina el stand de plantas, las plantas que se van a morir. Me va a determinar el poder germinativo, la calidad de la semilla. Senescencia anticipada de esas plantulitas, puntuaciones negras y pignidios, infección de la semilla desde R3. Esto es lo que sucede, digamos, a partir de que está de aporte fasciolar en el campo, las semillas se comienzan a infectar a partir de R3.
Y el control, bueno, semilla sana o tratada, rotación de cultivo, fechas de siembra, aplicación foliar de fungicidas. Y voy a un ensayito, 3 minutos, con esto termino, a un ensayito que hicimos también este año en 4 localidades de distintos curasemillas. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Diseño bloques completos aleatorizados, unidad experimental 4 surcos, bueno, localidades Tandil, Balcarce, San Manuel y Bolívar, cultivo antecesor maíz y la variedad Don Mario 38 días. Fechas de siembra de los ensayos fue fines de noviembre, con sembradora manual de un surco. Estos fueron los tratamientos. Los tratamientos, a ver, yo no me meto tanto en los productos comerciales, sino lo que quiero mostrar es que las moléculas más modernas son las que de alguna manera nos garantizan un buen porcentaje de plantas y nacimiento y el stand que yo deseo tener. Y mitigo todos estos problemas que puedo tener de sanidad de semilla. Sigo. Cuando analizamos vigor de las 4 localidades, vemos que sin duda, frente al check, que esto es lo que quiero mostrar, más allá de las respuestas de los productos, esto es lo que quiero mostrar, sin duda el vigor es superior a el check sin curar. Cuando analizamos plantas logradas, porcentaje de plantas logradas, sepamos que cuando analizamos a campo no es PG, sino que es plantas logradas, nuevamente vemos que la tecnología ayuda a que superemos algunos datos de check. Algunos productos se quedan, esto es de acuerdo también a las condiciones. Recuerden que acá tenemos 4 localidades adentro de este análisis combinado, con lo cual puede haber alguna localidad que el Acronis en este caso podría haber andado bien. No hice la discriminación, a aquel que le interese el trabajo lo tengo localidad por localidad y tranquilamente se lo doy, lo vamos a presentar en Mercosoja el 4 y 5 de septiembre. Recuerdo que es acá en Rosario. Análisis de enfermedades, también vemos cómo el check tiene mayor porcentaje de enfermedades versus aquella semilla tratada. Porque ¿qué es lo que nos pasa? A veces tenemos buen PG, entonces nos quedamos con él, entonces no curamos. Esto es lo que tenemos que empezar a revertir con la soja en el sudeste. Tenemos que ir con semilla de buena calidad. Y si no la tengo, ese análisis de patógenos no me da bien, tengo que curar. Y hay muchos productos que andan bien. Y para rendimiento, que sinceramente les digo, yo siempre fui ajena de hacer este tipo de ensayos y de evaluar el rendimiento porque nunca vi respuesta. Este año nos encontramos con esta respuesta de rendimiento entre tratamientos curados con curasemilla. Nos llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque desde que uno siembra hasta que cosecha son 6 meses o 5. ¿Y cómo puede ser? Bueno, señores, la tecnología suma. ¿Cómo puede? Seguramente ahí en el medio hubo condiciones que ayudaron. Pero bueno, es saber, ahí están las... Ya para terminar, bueno, Balcarce y Tandil solo las menciono porque fueron 2 ambientes bien distintos. Balcarce mucho más estresado que Tandil, estos son rendimientos del año pasado. Con y sin curasemilla, fíjense, el check siempre se queda, realmente eso nos llamó la atención. Los distintos curados, fíjense qué pasa con un curado mal, la semilla no termina de... O sea, la tecnología de curado también va, ya sé, ya te estoy viendo con mi otro ojo que me estás haciendo señas. Y estas son las fotitos para terminar. Estos son nuestros ensayos de curasemilla. Este es Tandil, esto es Tandil, enero en Tandil, Bolívar, Balcarce, todo este año. Esto, por ejemplo, lo puse por un producto. Podría haber, los otros también se comportaron al inicio de la misma manera. Pero fíjense cómo una planta, estas plantas estaban en el mismo estado fenológico, sanitas al inicio, con un curasemillas y enfermas al final. Bueno, para terminar, estamos haciendo lo mismo con trigo y cebada. Estos son fotos del año pasado, pero ya tenemos todo sembrado este año. Este es un infosanitario que hacemos semanal y que nos ayuda bastante a tener alertas por las redes. Y como conclusiones, las enfermedades vasculares producen altas pérdidas de rendimiento, por supuesto, esto lo vengo repitiendo desde que comenzamos. Se puede perder un cultivo entero, experiencias anteriores, la del 96 con Meridionalis. Adopción de tecnología es inversión, no es gasto. Grabémonos eso en la cabeza.
La opción de tecnología es invertir, no es gastar. Cuando tomamos la tecnología como una inversión, ahí damos el gran paso. Investigación de empresas y del Estado. Y quiero agradecer en particular al ingeniero Rodolfo Rossi, que también fue parte de esta invitación, Pablo Ruggeroni, que fue una de las personas de Syngenta con la cual hicimos algunos ensayos, Rita Robledo, Lucía de Michelis, Agustín Bilbao, Andrea Rosso, Martín Christensen, Facundo Telechea, Liliana Iriarte, que nos proporcionó la semilla desde Tres Arroyos para hacer esos ensayos, Gladys Clemente de la Facultad de Balcarce, que trabaja en fitopatología y hoy nos está haciendo la parte molecular de los cancros, y Rosana Pioli, que generosamente siempre me invita a participar de sus proyectos de investigación y trabaja muy bien con un gran equipo, especialmente en cancro del tallo. Muchas gracias y soy todo oídos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, estamos recontrapasado de tiempo. No sé si a alguien le queda alguna pregunta, ¿le queda alguna duda? ¿Nadie? Sí, ¿qué tal? Buen día. Quería consultar por el tema de si hay redes de alerta entre los productores, si están implementando alguna red de alerta para estas enfermedades puntual. Sí, mira, nosotros esta red que tenemos, que te decía acá, o sacarlo ya la presentación, hacemos un pequeño info sanitario que lo tratamos de sacar todos los lunes, ¿viste? Y en ese info hoy es trigo y cebada, pero cuando llegan los cultivos de verano también publicamos sobre los manchones y lo que estamos viendo en el campo. Y a veces se viralizan, a veces no, tardan en llegar, pero llegan. Lo que pasa es que cuando a vos te llegó el alerta de que hay un cancro, ya es tarde. Bueno, les sugiero claro, que participen en foliares sirve, pero un grupo con sus agrónomos de la zona, empiecen a compartir información y de esa manera las cosas van a fluir bastante más rápido también. Hagan un grupo regional a Presid, por ejemplo, puede funcionar. Tengo una pregunta más acá. A ver, vamos, por favor. La última para que veas que no me dormí. No. La Don Mario 3312 no la probaste con los dos métodos porque no la tenías en el segundo. Te sale resistente al palito. Y exacto, las que no... lo que pasa es que fue por una cuestión de espacio físico y de la cámara que teníamos para ponerlos. Fíjate que las condiciones de invierno son difíciles para el cancro, ¿viste? Entonces no queríamos cebarnos, no teníamos el espacio físico para poder proporcionar todas las mismas condiciones en la cámara de crecimiento para todas las variedades. Por eso las elegimos al azar. Ese trabajo se presenta en Mercosoja también. No fue una elección a dedo, las elegimos al azar. No miramos los sobres, se sembró y dijimos listo. Como para no decir, porque supuestamente esa información de sembrado era esa información de los materiales que se siembran, nos las dio Bilbao, los Christensen de Tres Arroyos, o sea, ellos nos fueron, y de acuerdo a eso fuimos seleccionando. Yo hubiera pasado toda la Rexo, pero no tuve el espacio físico para poder hacerlo. Fue por eso, nada más, pero lo vamos a hacer.